¿Desde cuándo tienes a Sergio trabajando contigo? Desde hace 3 años. Desde hace 3 años. 3 años. 2 años y medio. Y te como en marzo. 2 años, sí. Y digamos, ¿tú cuando llegaste qué trabajo hiciste? Cuando él llegó, ¿qué trabajo empezaste a hacer con él? Bueno, cuando él llegó tenía el día de hoy tiene 8, tenía 5 años, estaba todo en el jardín de niños. Empezamos a trabajar con la tolerancia y la frustración, con la conducta, con el lenguaje. Tenía muchas omisiones y sustituciones en su lenguaje, que he ido mejorando mucho. Invertía muchas palabras dentro de la oración, muchas letras dentro de las palabras. Se exaltaba demasiado cuando algo no le salía. Tenía un freno en algunos aprendizajes, pero bueno, como vemos son características propias del síndrome de Asperger, muy buena, una excepcional memoria auditiva y visual, entonces él todo lo memoriza inmediatamente y lo aprende muy rápido, pero a veces los mecanismos de cómo aprender una cosa y otra es lo que le costaba un poco de trabajo, ¿no? Entonces nada más era como darle un empujoncito en ese tipo de contenidos académicos, pero siempre lo fue sacando. Más que nada era el orden, a él le molestaba mucho, por ejemplo, tener la rutina de llegar, poner su suéter, si se quería quitar los zapatos los aventaba, tenía que saber que había que ponerse en un cuadrito, llegar al escritorio con su mochila, bueno, en este caso en primaria ahora con la mochila, antes era que dejara la chamarra colgada y el zapato, que con lo que cogiera guardara, porque muchas veces tomaba material y lo utilizaba y lo dejaba. No tenía mucho lo que era el hábito de regresar las cosas a su lugar, y eso lo aprendió muy rápido, porque es un niño ordinario, es un niño de rutinas. Se trabajó todo eso, se fue avanzando mucho, porque obviamente como característica propia del síndrome de Asperger es primero hacer un trabajo en equipo multidisciplinar con el colegio, el neurólogo, la terapeuta, los padres de familia, etcétera. Pero aparte son conductas muy propias del síndrome de Asperger, el despunte que ha tenido, o sea, el avance que él ha tenido tanto académico como social y como todo esto, las palabras, la forma como empezó a hablar, o sea, de un día para otro habló, es una característica muy propia del síndrome de Asperger. Entonces ha ido cumpliendo con todas estas características y por eso su despunte va muy bien, y él va a llegar a estudiar su carrera y demás, o sea, porque por lo que él ha ido avanzando, esa es la expectativa que se llegaría a tener en él, ¿no? Que él continuara sus estudios hasta donde él quisiera, en cuestión a él poder decidir sobre un gusto de algo laboral. En el jardín de niños, como tenía más flexibilidad, él hacía lo que le daba la gana de repente, entonces se habló con la maestra y se le dijo, bueno, es que hay que ponerle, es que no quiere hacer las cosas, yo le digo, bueno, si le pones una agenda donde él va viendo lo que viene haciendo, mucho el problema del síndrome de Asperger es no saber qué va a pasar, entonces hay que anticiparles mucho con lo que viene, para que ellos como que ya sepan lo que viene y entonces acepten hacerlo anterior a llegar a esto, ¿no? Entonces era ponerle una agenda o explicarle de algún tipo que primero iba a hacer este libro, después comía el lunch y después ya se iba a su casa. Y ya, con base en esta agenda ya podía trabajar perfectamente y no había ningún tipo de problema. Digo, alguna vez se encaprichaba porque quería hacer otra cosa, pero en realidad era fácil sobrellevarlo en esto. Esto le ayuda mucho a su madurez. Otra característica del síndrome de Asperger, por ejemplo, es que tiene un juego simbólico. O sea, sí le dan sentido, a lo mejor no tiene un juego simbólico ni de fantasía como cualquier otro tipo de niño, pero sí, por ejemplo, agarran un avión y son capaces de decir al avión, y a lo mejor en el autismo es más como que nada más ve rodar las llantitas y ya, ¿no? O sea, no tienen como el uso específico del objeto que tienen. Otra característica sería, a lo mejor en algunas ocasiones, problemas para la motricidad, tienen muchos problemas en motricidad fina y gruesa. Les cuesta mucho trabajo desarrollar su motricidad. Ecolalia muchas veces, y también inversión pronominal, por ejemplo, que hablan en tercera persona. Es que quiso llorar. Quería llorar, por ejemplo, yo quería llorar. Pues es que quiso llorar. Esto también son muy... en Sergio no pasa mucho en la discriminación de los alimentos. No, sí tienes cosas muy preferidas. Pero no es mucho... En general come de todo, pero tiene sus 3 cosas que... Pero bueno, yo creo que eso... Que eso pasa común y corriente, pero sí es una característica muy propia del síndrome de Asperger, que discriminan mucho ciertos alimentos y son muy sensibles en lo que es la papilla, lo viscoso. Lo viscoso no. Y el agua con textura, con semillitas de fresa o algo así, o que tenga como grumos el agua, como de la fruta o así.
En eso son muy discriminativos o muy sensibles en el oído o en las etiquetas de la ropa. Muchas de estas cosas son muy sensibles, que también en el autismo se dan, pero también pasan mucho, también son muy características del síndrome de Asperger. Realmente que siendo estas conductas estas características tan propias para el síndrome de Asperger es que hay un despunte a cierta edad. Entre 6 y 7 años hay un despunte. Es un despunte como cuando empiezan a hablar, que de un día para otro pareciera que les diste cuerda y empezaron a hablar. O sea, no empiezan a hablar con los mismos tiempos que un niño regular, ¿no? De un día para otro ya hablan y así se van. O sea, entonces entonces es obviamente que en un síndrome de Asperger va a haber este despunte. Pero entre mejor lleves el trabajo, pues mejor es el despunte, ¿no? Obviamente. Entonces, si tú empiezas a trabajar desde pequeño, pues con el neurólogo, con las terapeutas, vas a una terapia donde controlen mucho su carácter, porque mucho el problema del síndrome de Asperger es conductual. O sea, la mayoría, el punto fuerte es lo conductual, porque todo lo demás va yendo, va saliendo, ¿no? Sobre todo por la capacidad intelectual que llegan a tener, ¿no? Entonces, todo va saliendo. Nada más que si, por ejemplo, si las rabietas no se aprenden a limitar, a frenar, entonces el niño pues pierde otros aprovechamientos. Ajá. Entonces es como el punto, ¿no? O sea, si tú no aprendes a tratar el carácter y a que lo modere, que es como que el punto específico, entonces muchos de los otros aprendizajes se van a ir frenando. Entonces, bueno, pues es importante tener una buena terapeuta, tener su buen neurólogo, o sea, no su buen, sino, o sea, que se trabaje bien con ellos, con los papás y que sea un equipo multidisciplinar. Yo desde que estoy aquí con Sergio tengo mucho contacto con su neurólogo y con su neuropsicóloga y con los colegios. Entonces esto tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque entonces todos vamos, cada quien en su rama va ubicando los puntos débiles o lo que te hace alarma, y entonces entre todos lo vamos trabajando. Entonces por eso hay estos avances. Y sí podríamos pensar en una evolución muy favorable en Sergio. Claro, la parte social siempre va a andar vaga, porque ese es el punto, es de los puntos fuertes. Y aparte no le interesa ser social. Entonces hoy en día es lo que más se trabaja, ¿no? Vamos a platicar, siéntate, a ver qué hiciste, platícame con quién te fuiste, fue tal, no fue, o sea, que sea un poco del diálogo. Que se interese a lo mejor y pregúntame, ¿quieres saber qué hice yo? Oye, mira, yo fui a tal, o mira, yo tengo un perro nuevo, se llama tal, o sea, para que también se interese un poco por lo de los demás. No va a ser característica en él querer platicar con toda la gente, pero tratar de lo más posible, pues bueno, que sea sociable, porque sí se integra, pero no le interesa platicar. Él puede estar en la mitad con los chiquillos, pero igual no le interesa platicar tanto. Que ya, por ejemplo, yo le hago mucho una terapia con otra niña que también tiene síndrome de Asperger y se comunican padrísimo, cada quien en su tema, pero está cada quien en su tema, pero al mismo tiempo contestando lo que el otro está preguntando. Tiene una comunicación muy padre de los dos. Entonces, pues obviamente sigue las conversaciones que en su interés están, ¿no? Que son de su tipo. Por ejemplo, otra característica muy específica del síndrome de Asperger es que tienen temas específicos de lo que quieren estar platicando. Sí te platica, pero de lo que él quiere y de lo que él está investigando, y son conversaciones muy enciclopédicas, de algo que les interesa y te lo pasan así, casi que como lo leyeron o como lo escucharon en la tele, por la buena memoria auditiva que presenta. ¿Y cuáles crees, o sea, como hablando del ámbito escolar, que sean las necesidades educativas que un niño así como Sergio, que el maestro necesita hacer si tuviera, por ejemplo, a Sergio en un grupo? Pues muchas. Porque, por ejemplo, estamos hablando de Sergio en específico, pero en el síndrome de Asperger, o sea, Sergio tiene mucha habilidad en cuestión de aprendizaje, mucha habilidad. Su parte intelectual va muy bien, ajá. Entonces él aprende mucho solo, él tiene mucho un autoaprendizaje, ajá. Entonces eso le ayuda mucho a él, pero no es el común denominador. O sea, hay muchos chavitos con los que yo trabajo aquí que tienen síndrome de Asperger y, por ejemplo, nunca aprendieron a sumar como Sergio, o nunca aprendieron a multiplicar como Sergio. Ajá. Entonces, más bien tienes que darles como los mecanismos de aprendizaje, como la forma. Y luego aprenden el mecanismo, pero no lo razonan. Entonces hay que razonarlo. Por ejemplo, hay un niño con... Aquí si te pones a grabar a todos mis chiquillos con Asperger que aprendieron aquí a sumar y a restar, te van a hacer lo mismo. 5 en la cabeza, 3 en mi dedo, así, o sea, tienen ya hasta como muy específica la forma de hacerla. Porque es la metodología que a mí me ha servido y es lo que ellos... lo significan muy rápido, lo hacen un aprendizaje significativo muy rápido. Pero mucho nada más queda mecánico, no queda razonado.
Lo abstracto no sirve, son totalmente espaciales, o sea, todo el tiempo tienes que estarlos observando, tienes que estar viendo qué necesitan, entonces, de la observación tú vas a encontrar la adecuación, o sea, no puedes adecuar en general para un niño con síndrome de Asperger. Cada uno, aunque presentan el mismo tipo de características, cada uno en su estilo son muy específicos en el aprendizaje y en las conductas. Y entonces, necesitas observar mucho cómo es su forma de pensar, de razonamiento, para que llegue a entender las cosas. Porque si te lo llegan a hacer mecánico, aprende muy rápido porque su memoria visual de auditivo es muy buena, entonces inmediatamente te aprenden los procesos, pero no entienden qué hicieron. Entonces, y lo mismo le puedes dar ahorita una lectura que habla de las frutas, y leerlo así y contestarte las preguntas apenas, y lo mismo le das una de aviones súper complicada y te las contesta idéntico que enciclopedia como lo leyó, te lo contesta, pero porque el de las aviones le interesó y lo de las frutas no. O sea, como le interesó aprender a leer y escribir. Y si lo pones a escribir un texto larguísimo, pues te va a hacer berrinche a lo mejor y te va a decir que no puede, que está, que no sabe escribir tanto. Y a lo mejor le dices, escríbeme lo que quieras de los términos y te escribe 3 hojas. ¿Sí me entiendes? O sea que lo sabe hacer perfectamente bien, lo que pasa es que obviamente son niños que trabajan mucho bajo su interés. No quiero que se malentienda, es gente que no está acostumbrada a que le digan que haga, no es que no está acostumbrada, sino que su personalidad no va con que le estés diciendo que haga, se quieren de su santa voluntad, pero tampoco es porque estén mal educados, porque luego pasa mucho que en el colegio los maestros, que está súper mal educado, pero no tiene nada, lo que tiene es que es un mal creado que no le quiere hacer caso a nadie, no es cierto. Ajá. Simplemente que no están hechos para la estructura que tú les quieres dar. Ellos tienen sus estructuras y sus rituales, claro, son gente muy rutinaria, pero lo que ellos imponen, o sea, lo que ellos dicen para ellos, pero no la que tú les quieras poner. Ajá. Entonces de ahí empieza todo el problema, de que tienes que estructurar todo, tienes que estar bien sentado. Entonces, los momentos de relajación yo los doy porque si no es gente que le gusta mucho, que está puesta de principio para estar en lo que tú, o sea, que esté puesto para que le estés ordenando constantemente. Entonces, si ya te aguanto 40 minutos, hombre, dale 5 minutos de relax, mándalo por un libro a la biblioteca y te regrese, sin que lo disperses. Ajá. O sea, sin que le des momento a que esté dispersado en este trabajo, ¿no? Porque si lo dejas que se disperse, entonces volverlo a meter es muy complicado. Pero si lo mandas con un objetivo a la librería por un papel, por un libro, o si lo mandas a la cancha de fútbol a recoger una pelota y que te la traiga, o sea, con un objetivo de por medio, y le sirve de momento de relajación, cuando regresan es como volver a empezar. O sea, son niños que siempre tienen una obsesión, que siempre tienen algo que intercambian por otra cosa. Por ejemplo, si Sergio de repente, por decirte algo, acostumbra a decirle así durante mucho tiempo y, o sea, a lo mejor como a Silvia no le gustó que le hiciera así, entonces a lo mejor le insiste que no le haga así, pero entonces Sergio le empieza a hacer así de repente. O sea, por decir algo. Como es en la persona, como es en lo que usan. Ajá. Por ejemplo, si tiene la obsesión de las tarjetas y se las logramos quitar, a lo mejor agarra la obsesión de traer un palo y hacerle así, por decirte algo. O de agarrar otro libro, depende de qué tan interesado y tan intelectual sea la persona. O sea, por ejemplo, Sergio pues sería estar leyendo algo así, o sea, como más intelectual, ¿no?